Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, eh, de los primeros 2 años de la guerra, 1939 a 1941, el avance atropellado e imparable del ejército alemán. Con respecto a los antecedentes de la guerra, hay que señalar que el Tratado de Versalles fue particularmente duro con Alemania, con una Alemania que no se sentía derrotada después de la Primera Guerra Mundial, por lo menos no derrotada tan categóricamente, y las duras medidas que se ejercieron sobre ella. La crisis del 30 también propició un clima bastante favorable a los sectores extremistas como los nazis. Y también el temor de los aliados, que todavía no se recuperaban del trauma de la Primera Guerra, de enfrentar una Segunda Guerra, muchas veces los paralizó en las decisiones políticas con respecto a las decisiones que en forma diplomática querían resolver con respecto a eh, los avances alemanes. Eh, los franceses, ¿cómo se habían preparado para una eventual guerra? Los franceses se habían preparado, ¿ah? Habían desarrollado un sistema de tanques y un sistema de aviación moderno. Recuerden que la Primera Guerra es una guerra que de alguna manera inserta dentro de la estrategia y de la táctica bélica una serie de nuevos armamentos y nuevas tecnologías. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial son guerras de carácter industrial, pertenecen a la última etapa de la revolución industrial. Toda la economía de los países, toda la industria de los países beligerantes van a participar de esto. Bueno, los franceses, como habían sido tomados por sorpresa en la Primera Guerra Mundial, construyeron una línea, la línea Maginot, que cercaba de cierta manera toda la línea militar, eh, toda la frontera con Alemania, y construyeron una tremenda fortificación que era aparentemente inexpugnable. Sin embargo, los, los alemanes, con su ingenio táctico, lograron rebasarla, entraron por el bosque de los Dardanelos, que para los franceses era infranqueable, que sin embargo en muy pocas horas lograron franquear los alemanes, y la línea Maginot, ese tremendo esfuerzo, quedó absolutamente sobrepasado. Francia atacaba por el norte, y los ingleses que habían ido a apoyarla después de que Alemania invadió Polonia, ¿no es cierto? Y ambos le declararon la guerra, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania, son derrotados de forma humillante en las playas de Dunkerque y salvados por la población subí. No sé si está en YouTube, pero la película de Dunkerque vale la pena verla. ¿Ya? Los alemanes sí se comportaron bastante piadosos con los franceses y París fue declarado ciudad abierta y por lo tanto no fue atacada por los bombarderos, ni Stuka ni bombarderos de mayor peso, así que París se conservó. Solamente se quedó con la humillación de la bota alemana, pesando por sus calles. Francia quedó dividida, por una parte en el norte, en el sur fue gobernado por el general Pétain, un colaboracionista nazi, con una pequeña Francia ahí, profascista, y el norte quedó bajo tutela alemana. Y obviamente apareció la resistencia francesa, que desde el exterior quedó dirigida por uno de los protagonistas de la guerra, que va a ser el general de Gaulle, que desde Inglaterra en el exilio va a dirigir las misiones de la resistencia. Pero hay algo que aclarar, que la resistencia más eficaz va a ser la dirigida por los comunistas, que no eran afines al general de Gaulle, y que fue la que realmente se llevó el peso de la guerra. Y en el año 40, ¿no es cierto?, queda Inglaterra sola en la guerra, en el famoso discurso de Winston Churchill: pelearemos en las playas, pelearemos en las montañas, pelearemos en los desiertos,
eh, que es parte de la película Dunkerque y de los días más oscuros, que se las recomiendo. Es un momento histórico tremendo. ¿Ya? Y obviamente que ya se tuvo conciencia de que el nazismo era una doctrina política absolutamente diabólica y que había que enfrentarla de cualquier manera. Ahí está un mapa de la línea Maginot, si se fijan, atravesada incluso los campos belgas, teniendo en cuenta que los alemanes habían pasado por ahí en la Primera Guerra Mundial. Había una pequeña brecha aquí en los Dardanelos, que los franceses pensaban que no iban a poder franquear y la franquearon. Un esquema de lo que era la línea Maginot. Imagínense la cantidad de cañones y fortificaciones y el laberinto que había. Imagínense el dinero que se gastó en esto, digamos, para defenderse un ataque a los búnkers de la línea Maginot, tropas francesas preparadas para detener, en un concepto muy de la Primera Guerra Mundial, hay que decirlo. Había quedado el trauma de la Primera Guerra Mundial y las soluciones se parecían mucho a lo que la experiencia de la Primera Guerra Mundial había sido. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la Primera, no es una guerra inmóvil, sino que todo lo contrario, es una guerra dinámica. El interior de la línea Maginot, preparadas para una guerra de trincheras, y aquí está el esquema donde, bueno, por dónde pasaron. Pasaron por Luxemburgo y por los Dardanelos. Y la línea de Maginot quedó absolutamente inutilizada. Los tanques franceses, que eran bastante mejor que los alemanes, sus tanques Renault, de muy buena calidad, pero el problema es que no tenían un sistema de radio que los unificara. A diferencia de los Panzer y de las Blitzkrieg, que tenían muy bien comunicada la Fuerza Aérea con la artillería y con la caballería acorazada. Y ese pequeño detalle resultó en una ventaja considerable, porque los tanques funcionaban como apoyo a la infantería en el caso de Francia y no como una maquinaria coordinada como en el caso de Alemania. Ahí están los malvados y terroríficos Stukas, ¿cierto? Con sus bocinas silbantes que anunciaban la muerte y la destrucción. Y bueno, un momento humillante para la historia de Francia. Las botas alemanas pisando el arco de triunfo. Un momento, pero enorme, enorme la historia. Ahí está el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en esta zona, ¿no es cierto? Los años en que Alemania se expande, ataca Polonia, va a reforzar Yugoslavia y la península de los Balcanes, porque los italianos no pudieron hacer mucho. Y bueno, el ataque a Francia y el intento de atacar el Reino Unido, pero que fracasa en la batalla de Inglaterra gracias al fracaso de la Luftwaffe. El general de Gaulle, aquí este señor, jefe de la resistencia francesa, tipo bastante antipático, y el detestable general Pétain, ¿cierto? Colaboracionista nazi. Aquí está el general Pétain con el lobo, llegando a algún tipo de acuerdo. Y un momento clave, que hay películas, la batalla de Inglaterra después del episodio lamentable de Dunkerque, ¿no es cierto? Y afortunado para los ingleses, porque podría haber sido mucho peor, 350.000, o sea, toda la fuerza militar inglesa pudo haber sido arrasada por los alemanes. Sin embargo, fueron salvados por la población civil que se lanzó a las playas y a sus barcos de entretenimiento para rescatar a las tropas que habían quedado atrapadas en Dunkerque. Bueno, pero la Luftwaffe intensifica los ataques aéreos de Alemania. La guerra submarina intenta estrangular la economía de Inglaterra, destruyendo todos los convoyes comerciales de marina mercante. Y bueno, los ingleses tenían el radar como arma secreta para saber dónde estaba y intentan resistir a toda costa.
Aunque Inglaterra todavía cuenta con su poderosa flota y el apoyo de sus colonias. ¿Ya? Recuerden que Inglaterra era el imperio más importante del siglo XIX, entonces contaba con la India, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, entonces tenía de dónde sacar. De hecho, en el discurso de Churchill está eso, ¿no? Ahí están los bombarderos alemanes, bombarderos medianos. Ah, Londres bajo fuego. Mire, chiquillo. Uf, Londres bajo fuego. Consecuencia del bombardeo alemán en Londres. Después los ingleses van a ir a Berlín a tirar algunas bombas también. ¿No? No crean que esto era así. Ahí están los Spitfire, aviones alemanes, o sea, perdón, ingleses, que le dieron la batalla a los Messerschmitt. Aviones, también, estos aviones son hermosísimos. Ahí hay un esquema de las batallas aéreas. Cuando niño me causaban fascinación. Y el intento, el plan de invadir Inglaterra. Inglaterra ha estado a punto de ser invadida varias veces por fuerzas superiores. Pensemos en el siglo XVI, cuando la Gran Armada Española quería invadir Inglaterra y corrieron con mala suerte y no pudieron. O Napoleón en Trafalgar también. Y ahora Hitler tratando de invadir Inglaterra. Fracasa, ¿no? Armamentos y tácticas militares utilizadas en la guerra. Si bien los aliados disponían de una población mayor, si los sumamos a todos, y tenían mejores recursos, bueno, se enfrentaban a un ejército muy bien organizado, con muy buenos generales y con un poco de fortuna. En el caso de Inglaterra contaba con las colonias, como les decía, y en el caso de Alemania tenía un ejército muy disciplinado y la táctica de la Blitzkrieg había resultado realmente imparable en los primeros años de la guerra. Y, como se planteó, fue una guerra de movimiento, no una guerra estática como la primera. ¿Ya? Los alemanes usaban muy bien sus tanques y sus aviones en forma coordinada. Algunas debilidades, las democracias no son muy buenas para las guerras, a veces funcionan mejor los totalitarismos. Los franceses anticuados se aferraron a la guerra de posiciones y Gran Bretaña se salvó un poco por su condición de isla y de que sus fuerzas armadas todavía, su marina, la Royal Navy y su fuerza aérea todavía eran superior. Y bueno, en la Unión Soviética, que era la presa mayor para años siguientes, estaba un poquito anticuada y tenía problemas internos principalmente porque Tatita Stalin estaba haciendo unas purgas espantosas. Italia demostró sus grandes carencias a pesar de que los uniformes eran muy bonitos. Eh, para aquí les voy a hablar de la guerra del desierto, lo veremos en otra ocasión. Y en el caso de Alemania, algunos historiadores dicen que se apuró mucho. Si hubiera esperado 4 o 5 años más antes de ir a la guerra, había sido invencible. Pero Hitler estaba poseído por el genio y bueno, se lanzó la guerra solamente con organización y algunas opciones estratégicas. Ya, en la medida que la guerra fue avanzando, los primeros golpes de suerte de Hitler fueron diluyendo y sus decisiones dejaron de ser tan geniales como al principio. Bueno, los dejo con este inicio de la Segunda Guerra Mundial. Adiós.